testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. El mensaje que la Biblia tiene para el pecador, Babilonia con su error lo confundió. Mas ahora el Señor tiene la reformación para proclamarla en alta y viva voz. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el hermano Rodolfo Herrera Cuellar desde el Ministerio de Sostén Propio Historicista Fuerte Pregón, aquí en Lima, Perú, siguiendo con la lectura de la lección de escuela sabática, escuchando la voz del Creador, para el día de hoy, miércoles 1 de julio. Cuando Dios se niega a hablar. ¿Por qué Jesús no se dirigió a Caifás durante parte del juicio? Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, Mateo 26, versos 62 y 63. La palabra de Dios nos dice: se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Espíritu de Profecías en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 497, nos dice: Caifás era un hombre orgulloso y cruel, despótico e intolerante. Caifás había considerado a Jesús como su rival. La avidez con que el pueblo oía al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas habían despertado los acerbos celos del sumo sacerdote. Pero el mirar Caifás al preso le embargó de admiración por su porte noble y digno. Sintió la convicción de que este hombre era de filiación divina. Al instante siguiente desterró despectivamente este pensamiento. Inmediatamente dejó oír su voz en tonos burlones y altaneros, exigiendo que Jesús realizase uno de sus grandes milagros delante de ellos. Pero sus palabras cayeron en sus oídos del Salvador como si no hubiese percibido. Esto lo podemos encontrar en página 651. Hermanos, esta actitud de este anciano, de este sacerdote, ¿no te hace familiar en las actitudes de muchos hermanos y personas? Sigue diciendo el Espíritu de Profecías: Dios ve los motivos y los propósitos y lee los más profundos pensamientos del alma. Esto lo podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 592. La siguiente pregunta: ¿habló Dios al rey Saúl cerca del final de su vida? Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 28. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 28, versos 5 y 6. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y su corazón se turbó en gran manera. Consultó al Señor, pero no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. ¿Por qué Dios le trató de esa manera? Vamos ahora a buscar Primera de Samuel, capítulo 15, Samuel 15, verso 22
y 23 nos dice: pero Samuel replicó: ¿se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como en obedecer a su palabra? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros, porque la rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. El Espíritu de Profecías, mis hermanos, nos dice: nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a Él con sinceridad y humildad. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos. El rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Había rechazado el consejo de Samuel el profeta, había desterrado a David, el escogido de Dios, había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo? Habiendo ahuyentado por sus pecados al Espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir contestación del Señor mediante sueños y revelaciones? Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento. Lo que él buscaba no era el perdón de su pecado ni la reconciliación con Dios, sino que se le librara de sus enemigos. Por su propia obstinación y rebelión, se había separado de Dios. No podía retornar a Él sino por medio del arrepentimiento y de la contrición. Pero el monarca, orgulloso de su angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente. Esto lo podemos encontrar en el libro de Patriarcas y Profetas, página 732. Por eso, querido hermano y hermana, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él nos contesta en cualquier momento, pero si nos alejamos, ¿vamos a recibir alguna respuesta? Que Dios te bendiga, querido hermano, hermana, y nos encontramos el día de mañana nuevamente con este hermoso estudio, escuchando la voz del Creador. Maranata, Cristo viene. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.